El ministro del Interior, Carlos Negro, está reunido desde media mañana con la cúpula policial y los investigadores del atentado a balazos contra la sede del INR, ocurrido la madrugada de este domingo, en el que también hubo mensajes amenazantes contra la directora Ana Juanche. La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con Juanche y su preocupación por la reiteración de estos hechos que intentan debilitar el funcionamiento del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, con los vientos soplando del suroeste al noroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora hacia la noche y la máxima anunciada por Inumet ubicada en 22 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Cerrito, entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez, hasta las 17 horas hay obras de saneamiento. Ramón del Valle Inclán, entre Marcelino Bertelotti y Blandengues, hasta las 22 horas también están trabajando allí en saneamiento. Y Chuy, entre General Enrique Pereda y Regimiento 9, hay también trabajo de repavimentación. Vemos ahora los títulos que se están destacando. El senador Daniel Caggiani del Frente Amplio dijo que el atentado en la madrugada de este domingo contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y la amenaza recibida son consecuencias de las movidas que se están realizando en las cárceles para retomar el control. El senador Sebastián da Silva del Partido Nacional dijo que lo único que corresponde ante el atentado contra la fachada del INR es brindar todo el apoyo al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la policía para que actúe con firmeza contra los responsables de este atentado. En un fallo inédito, la justicia reconoció la relación de dependencia entre un repartidor y la empresa Pedido Ya, y la plataforma deberá pagar licencia, aguinaldo, salario vacacional, horas extras y los aportes porque quedó claramente establecido el vínculo laboral de dependencia. Los recortes presupuestales que aplicó la Intendencia de Montevideo no afectaron la atención en la Comuna Mujer, pero sí hubo ajustes en programas de empoderamiento hacia las mujeres y menos presencia de los puntos violetas en eventos de la ciudad, dijo la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la comuna, Fiorella Buceta. La candidata izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputarán el próximo 14 de diciembre la presidencia de Chile, tras una primera vuelta muy ajustada que ganó este domingo la ex ministra de Trabajo. Ecuador rechazó este domingo en las urnas por amplia mayoría las propuestas planteadas por el presidente Daniel Noboa para establecer una asamblea constituyente y de permitir el retorno de bases militares extranjeras al país. En el inicio nos vamos a la Intendencia de Montevideo. Importantes novedades en materia de movilidad las trae Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, novedades de esta misma jornada, porque a partir de hoy la Intendencia de Montevideo comenzó un nuevo plan de fiscalización del estacionamiento en veredas, el que incluye sanciones, multas a quienes incumplan. Recordar que está prohibido el estacionamiento en aceras, pero hay algunas excepciones. Para conocer más de esto estoy justamente con el director de movilidad de la Intendencia, Germán Benítez, a quien le agradezco estos minutos y le pido que nos explique justamente en qué consiste este plan, cuáles son las excepciones y sobre todo el fin que se busca con el mismo. Bien, bueno, el fin es apuntalar la circulación peatonal, o sea, tratar de fomentar la circulación peatonal y tratar de reducir los riesgos que pueden haber por la interacción entre peatones y autos en la vereda. Nosotros recordemos que la vereda por digesto municipal está reservada para los peatones y no se puede estacionar en veredas. Nosotros de cualquier manera el 23 de septiembre, cuando anunciamos el primer conjunto de acciones de fiscalización, de ordenamiento de tránsito, dispusimos un criterio inicial para controlar. El criterio es, en aquellas veredas menores a 5 metros no se puede estacionar de ninguna manera.
Y en las veredas que sean mayores a 5 metros, sí se puede estacionar siempre y cuando se dejen 2 metros para la circulación peatonal. Ese es el criterio con el cual nosotros comenzamos el 15 de octubre pasado una campaña de información que dijimos que íbamos a estar un mes recorriendo Montevideo, informando sobre el criterio, y a partir del día de hoy ya nos habíamos comprometido a comenzar la fiscalización y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la sanción para que justamente estacionen donde no está prohibido? La sanción es de 3 UR, que en este momento andan en el torno de los 5.600, 5.700 pesos. Recordemos, esto no es deseable sancionar, sino que es consecuencia de una conducta que queremos modificar, queremos mejorar las veredas. Las veredas no están pensadas para soportar el peso de los vehículos, para soportar las maniobras de los vehículos. Eso le genera problemas a los peatones y bueno, en ese sentido es que nosotros estamos disponiendo esta medida. ¿Y cómo es la fiscalización que hace la Intendencia? Bien, bueno, nosotros elegimos, en vez de una fiscalización que salga un operativo masivo, que luego sea difícil de sostener en el tiempo, nosotros vamos por operativos más pequeños, aleatorios, o sea, digamos en distintos barrios, en distintos puntos del departamento, que se puedan mantener en el tiempo y que ataquen tanto las avenidas como las calles barriales. Entonces, estamos disponiendo ya esta semana operativos que comienzan en Parque Valle, en Pocitos, en Reducto, en el Prado, en Aires Puros. Estamos disponiendo operativos que luego semana a semana iremos revisando para tratar de dar esa percepción de que el control se está realizando en varios puntos del departamento. Aprovecho a consultarle a un par de temas más que hacen la movilidad del departamento. Por un lado, ¿cómo viene el proceso de la fiscalización del solobús en la ciudad? Bueno, nosotros estamos en el proceso de señalizar. Hoy en día estamos pintando los carriles de solobús. Hay algunos que ya casi se han terminado, caso de Agraciada, caso de 8 de octubre. Pero estamos primero señalizando, disponiendo del horario de fiscalización, que va a ser de lunes a viernes de 7 a 20 horas, unificado, lo cual quiere decir que fuera de ese horario se puede utilizar el carril como un carril de circulación más. Y bueno, nuestra intención es comenzar en diciembre, comenzar la fiscalización efectiva, que va a ser con las 58 cámaras que están dispuestas a bordo de los buses para ver todo lo que es cumplimiento de la normativa. Prohibido estacionar y detenerse en aquellos lugares donde esté prohibido estacionar y detenerse y si no, prohibido estacionar. Estamos en semanas de definiciones importantes sobre lo que será el proyecto de movilidad para la ciudad, que además incluye todo el área metropolitana. Se están haciendo investigaciones a nivel 18 de julio por la posibilidad de un túnel. ¿En qué está ese proceso? ¿Cómo lo observa la Intendencia? Bueno, nosotros nos incorporamos al trabajo de la realización de unos cateos. Nosotros lo que sentimos un poco de la administración, y acá estoy sumando Ministerio de Transporte con la Intendencia de Montevideo, es que necesitamos información para tomar las decisiones. Y nosotros hoy en día, hasta ahora, no sabíamos fehacientemente, más allá de algún relevamiento menor, qué hay en el subsuelo, el 18 de julio. Entonces, por eso se dispusieron 6 cateos a lo largo del 18 de julio en diferentes puntos. Se va a terminar esta semana aproximadamente con los cateos. La intención es contar con información que nos permita definir luego, en aras un poco de la eficiencia del sistema, cuál es el tramo óptimo, si es que lo hay, para soterrar, para que el ómnibus vaya por debajo de la calle. Justamente en ese sentido, la ministra Echeverri se ha mostrado más en línea con esta definición. Desde la Intendencia sé que hay alguna preocupación por lo que puede implicar la obra, ¿no?, de ese túnel. Claro, es que nosotros no queremos adelantar la extensión, sí, de acuerdo a lo que dice, lo que comenta la ministra, que hay como la información es promisoria en el sentido de que sería posible realizar un soterramiento. Nosotros lo que queremos tener un poco de cuidado es en elegir el tramo que se va a soterrar, si es que lo hubiera, y bueno, en vista de eso nosotros, esto forma parte de un insumo para tomar la decisión, luego en conjunto con el Ministerio de Transporte y con otros organismos que están colaborando, tomaremos la decisión de cuánto es lo que se soterra y ahí definiremos cuál va a ser la afectación a los vecinos, que eso es bien importante para nosotros. Y por último, ¿cuál es el objetivo en cuanto a kilómetros de ciclovía en esta administración y si hay alguna zona que sea prioridad en este sentido? Bueno, sí, nosotros tenemos, en este momento hay unos 78 kilómetros de ciclovías y bicisendas. Me olvidaba una cosa, en el estacionamiento en veredas nosotros tenemos que tener en
cuidado con los dos puntos. Sobre espacios públicos, donde ya no se podía estacionar, no se puede estacionar, no importa de qué extensión es el espacio público, porque a veces el vecino se confunde de que si ya tiene más de 5 metros se puede estacionar, sobre espacio público no se puede estacionar, y lo otro es que sobre bicisendas, y ahí me hiciste acordar, sobre bicisendas tampoco se puede estacionar. Y la recreación también incluye la bicisenda, ¿no? Exactamente. Con respecto a tu pregunta, nosotros estamos disponiendo el despliegue de más de 20 kilómetros en este periodo, vamos a alcanzar los 100 kilómetros de ciclovías y bicisendas en este periodo, y nuestra prioridad en este momento es armar el diseño y plantear una ciclovía que conecte el centro de Montevideo con el oeste, en particular con el cerro. Y esa va a ser nuestra prioridad de trabajo. Después hay otras ciclovías y bicisendas que están dispersas por ahí, que las informaremos oportunamente. Muchas gracias por estos minutos, muy amables. Por favor. Rosina, como decíamos, comienza hoy este plan de fiscalización de veredas en Montevideo, que aprovechamos tener al director de movilidad para también tener un poco de una visión general sobre diferentes temas que hacen a esta temática en la ciudad. Sí, Eduardo, perfecto. Muchas gracias. Otros temas. El senador Daniel Cayani del Frente Amplio dijo que el atentado en la madrugada de este domingo contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y la amenaza recibida son consecuencia de las movidas que se están realizando en las cárceles para retomar el control. El legislador dijo que es muy importante que todos los partidos políticos den un mensaje claro y que no sería buena cosa que se busque obtener rédito político de esta situación. Nos preocupa, es una situación, no es la primera vez que pasa, pero sí seguramente eso tiene alguna consecuencia, sobre todo en el entendido de que el INR está retomando un poco el control de las cárceles. Venimos de 5 años donde hubo una falta de personal muy importante, donde en realidad muchas veces había poco control de parte de las autoridades correspondientes y bueno, en la medida de que se empiezan a hacer algunas movidas dentro de la cárcel, esto tiene también una consecuencia en este plano. Nos preocupamos sobre todo también en cómo está la directora del INR, la presidenta, Ana Juanche, su familia, que sin duda también es motivo de preocupación, pero bueno, hay que también ver cómo los partidos políticos y los diferentes actores políticos podemos al mismo tiempo dar un mensaje claro de que esto no debe seguir pasando y cómo podemos también ir tomando algunas acciones en ese sentido. Y bueno, seguramente estas son cosas que han llegado para quedarse. Y bueno, cuando uno empieza a tomar un poco el control de estos temas, tiene esas consecuencias que muchas veces no son las deseadas. Y sobre este tema, el senador Sebastián Da Silva del Partido Nacional dijo que lo único que corresponde ante el atentado contra la fachada del INR es brindar todo el apoyo al Ministerio del Interior, al ministro Carlos Negro, a la policía para que actúe con firmeza contra los responsables de este atentado. Da Silva expresó también su solidaridad con la directora del INR, Ana Juanche, destinataria de un mensaje intimidante que se dejó allí en ese lugar. Bueno, es la confirmación que tenemos que ir todos juntos, unidos, a atacar esta manga de forajidos que piensan que pueden ir contra las instituciones del Estado. En esto tenemos que ir todos juntos, así se lo hemos dicho a las autoridades, al ministro del Interior, que le dé para adelante, tiene los recursos, tiene recursos, tiene armamento y tiene respaldo, así que depende mucho de él. Y bueno, nuestra solidaridad con la directora, son temas muy embromados. Y después ver, ¿no? Los narcos se están metiendo más con mujeres que con hombres también, ¿eh? Eso habla mucho del tipo de personas que son. Lo que nos corresponde a nosotros en esto es no tener perfil y dar todo el apoyo y ir todos juntos. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresa su solidaridad con la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, y con todos los funcionarios y funcionarias del organismo ante el ataque y las amenazas de las que han sido víctimas en las últimas horas. Expresa también su profunda preocupación por la reiteración de este tipo de hechos que no solo afectan a las personas involucradas, sino que buscan intimidar y debilitar el funcionamiento del Estado y sus instituciones.
El comunicado destaca que cualquier acción violenta dirigida a quienes cumplen funciones públicas atenta contra el Estado de Derecho y contra la convivencia democrática. Por ello, la institución reafirma la importancia de una respuesta firme y coordinada que asegure la investigación exhaustiva de lo ocurrido, la protección de las personas afectadas y la continuidad del trabajo institucional sin interferencias. La labor del INR es estratégica para el sistema de justicia y la garantía para el ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad. La Institución Nacional de Derechos Humanos mantiene una relación institucional sólida y permanente con dicha entidad, por lo que este episodio reviste especial alerta y genera total solidaridad ante lo sucedido, dice el comunicado. Ante el avance de acciones ilícitas que buscan intimidar y desafiar al Estado en el ejercicio de sus funciones, es necesario que, desde toda la sociedad y del sistema político todo, exista consenso en afrontar estas amenazas, acordando políticas públicas que permitan combatirlas, vencerlas y asegurar el pleno goce de derechos, concluye el pronunciamiento oficial de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En un fallo inédito, la justicia reconoció la relación de dependencia entre un repartidor y la empresa Pedidos Ya. La plataforma tiene que pagar licencia, aguinaldo, salario vacacional, horas extra y los aportes porque quedó claramente establecido el vínculo laboral de dependencia. Es el primer fallo en contra de Pedidos Ya que establece, utilizando como siempre sucede la recomendación internacional 198, encuentra que la forma de prestar el servicio, la forma de que tienen los repartidores de trabajar es una relación de trabajo dependiente, igual que se había hecho con otras plataformas como Uber. Es el primer caso que falla a favor del repartidor. Hubo uno hace un mes que estableció que no había relación de dependencia y falló, podría decirse, a favor de Pedidos Ya. Ese caso también está en revisión, está en apelación. Estamos cuestionando el modelo que imponen las plataformas de decir, son prestadores de servicios independientes, cuando en realidad hay muchísimos elementos que denotan que es una relación de trabajo con algunas particularidades, pero como la de cualquier trabajador. Ahora vamos al Parlamento, recibimos a nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti. ¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes. Estamos en el Parlamento donde continúa avanzando la discusión presupuestal. En esta oportunidad se recibe en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores a la delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es una de las dos delegaciones que se presenta hoy. A la tarde, a las 15 horas, vendrá la del Ministerio de Turismo, a pocas semanas ya de que se supone concluya el tratamiento de este proyecto. Y estamos con el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, para que nos cuente cómo viene avanzando la discusión, en este caso del inciso que corresponde a ganadería. ¿Qué es lo que le ha expresado el ministro Alfredo Frati y cómo vienen siguiendo este tema? El Ministerio desarrolló, ahora estamos en la etapa de preguntas de los senadores y senadoras, todo el plan estratégico del Ministerio para el quinquenio, los énfasis. Fue un informe que ya lo había hecho en diputados, pero en esta nueva comparecencia incorpora algunas modificaciones de artículos. Esto nosotros lo hemos resaltado. Muchos ministerios, cuando vienen al Senado, traen correcciones y eso quiere decir que hay oreja. O planteos que hacen las gremiales agropecuarias en este caso, u otros sectores de la sociedad. Uno de los aditivos que incluye el Ministerio en esta oportunidad es lo que está relacionado con el capítulo de pesca, ¿verdad? Incluye todo un artículo donde establece las prioridades, ¿no?, estratégicas para fortalecer ese sector, ¿no? Siempre pesca dentro de un ministerio que abarca todas las políticas agropecuarias, con lo que eso implica en este país, a veces queda relegada, y nosotros resaltamos en la intervención que hicimos recién en lo que eso significa, ¿verdad? Y también el trabajo que se está desarrollando ya para generar
nuevos permisos a nuevas especies, ya se habilitó, por ejemplo, en el puerto de La Paloma. Hago referencia porque es el puerto donde ya hay un barco que está, empezó con las primeras pescas experimentales de pulpo, que no había permiso, y se están estudiando otros permisos, posiblemente anchoita, que eso signifique, sin lugar a dudas, posibilidades de más trabajo en los lugares donde se hace esa captura. Después, también lo que tiene que ver con planes que el Ministerio le ha dado absoluta prioridad, el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, que ahí el Uruguay se juega un capítulo muy potente en relación a combatir algo que no impacta solo el sector agropecuario, es un impacto, bueno, lo pudimos ver ahora con lo que fue el rechazo de China de un contenedor de carne, el ministro lo dijo expresamente, que todo lo que es rechazado, digamos, por los análisis que se hace, esa carne no va al consumo interno, porque lo dejó expresamente remarcado, eso se destruye, ¿no? Y la importancia de seguir avanzando en los planes que ya comienzan el 24 de noviembre, abarcando a 6.000 animales en zona, en Salto y en Rocha, con las vacunaciones en noviembre, diciembre y enero, y a marzo del año que viene ya empezamos a ver los principales impactos de estas primeras pruebas, ¿verdad? Senador, le consulto por un tema que tiene que ver con la discusión que ha habido en torno a esta cartera, y es el impuesto fitosanitario que la oposición está rechazando, y de hecho señalando que si hay agrotóxicos que no deberían utilizarse, estos deberían ser prohibidos y no un medio para la recaudación estatal. ¿Cómo se observa esto? ¿Cómo avanza esta discusión concretamente? Hay impuestos que se eliminan que no han tenido mucha propaganda, porque es inédito. Se elimina el 1% del impuesto a semovientes, que impacta fundamentalmente a los pequeños productores. Esa es la decisión del Poder Ejecutivo. En el articulado no viene la eliminación de una porque el Congreso Intendente, porque lo recaudado va a las intendencias, pide un ámbito de negociación, pero el Poder Ejecutivo transfiere lo recaudado a las intendencias. Por lo tanto, ese es un avance que todas las gremiales lo ven como positivo. La posibilidad que la deducción del IMEVA a los productores, ¿no?, en las inversiones fundamentalmente es algo revolucionario, en cuanto a que también es una demanda muy importante de los pequeños productores que no pasan a la franja de aportar por IRAE, que son las fracciones de campo más grandes, y el que generó polémica del fitosanitario. O sea, en realidad acá ese impuesto lo que trata es el control de algunos productos que se aplican a determinados cultivos, concretamente el de arándano, y que no tenga una masificación en uso de otros cultivos. Por lo tanto, ahora viene un nuevo texto, ¿no?, que inclusive redirecciona lo recaudado para fortalecer al sector donde se le va a cobrar el impuesto. Eso habría acuerdo en las gremiales agropecuarias que estaban en contra. Por lo tanto, creemos que son avances positivos, como también lo que es ahora la realidad que María Dolores ya está produciendo. Hay 834 hectáreas plantadas. Esto termina un debate que se dio en la interpelación, de si era oportuno o no que se comprara tierra. Ya hay 148 productores de la zona de Canelones y Florida del impacto de esa estancia de colonización de María Dolores, que van a recibir comida para sus tambos, que eso es fundamental para que los tambos tengan buenos rendimientos, porque acá hay una escala chica de productores lecheros que si no tienen esos apoyos es imposible que subsistan. Usted dice que la cuestión María Dolores ya fue saldada de alguna manera, pero la discusión sobre cuántos fondos debería tener colonización y sobre si es un lugar que eventualmente sería para sacar recursos y redistribuir los otros puntos, ¿eso está cerrado o es algo que la oposición reclama? No, la discusión de colonización tiene 80 años y va a seguir hasta que la vela no arda. Porque hay gente que no quiere que exista colonización, pero lo que demuestra con este y otros ejemplos productivos que la importancia de colonización está radicada en justamente sostener a los pequeños productores y a las familias en el campo. Ahora lo de María Dolores es gráfico en ese sentido, ¿no? 834 sembradas, 200 hectáreas se van a sembrar ahora. Yo sé que hay senadores que prenden velas, yo creo que ya están prendiendo velas, a no ser que santo, para que el maíz no germine, no crezca y no produzca. Pero en realidad no podemos las diferencias políticas trasladarlas a los fracasos, porque eso no sería un fracaso de gobierno, ¿no? Entonces, es importante también que la gente sepa que los recursos, ¿verdad?,
que son recursos públicos, tienen un impacto que enseguida no se puede, de repente no se ven. En este caso, después de los 3 meses de la interpelación, se está viendo, y yo acá quiero destacar que esto es posible por el trabajo de las pequeñas gremiales lecheras, 5 gremiales lecheras que son las que se llevaron, digamos, la mochila al hombro para que esto sea una realidad, ¿no? Estamos hablando de todas estas hectáreas con riego que van a generar una buena producción, aunque algunos, repito, no quiere que florezca en enero el maíz, pero bueno, Dios proveerá. Muchas gracias. La palabra del senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, en el marco de esta comparecencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también habló sobre el presupuesto para esta cartera el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, quien presentaba ante la prensa, así como lo hizo en la Comisión de Presupuestos, una batería de medidas que dice podrían llegar a aportar insumos, por un lado, de recaudación y también para facilitar y mejorar la productividad del sector agropecuario, entre otros, a través de fondos no reembolsables para determinados rubros. Poner la plata donde concretamente sabemos que sirve. Un buen plan de procría, que tenga lo del asesoramiento que tiene el ministerio, pero que tenga dinero además para que los productores puedan hacer comida y puedan comprar vientres. Que las direcciones que van a atender al sector avícola se creen. Que la plata que va al combate de la garrapata y al combate de la bichera sean concretas, que el fondo ese de sanidad animal no se use para otra cosa. Por ese lado queremos ir, vamos por el lado de eliminar el impuesto que se les cobra a las pequeñas veterinarias. Una chiquita paga como una grande, en realidad en un impuesto que no es para nada razonable. Y bueno, y lo otro fundamental es que si los fitosanitarios afectan la salud humana, animal, bueno, que se los prohíba, pero no que se ponga un impuesto. ¿Quieren prohibir? ¿Está mal? Que se prohíban. Nadie usa esos agrotóxicos de gusto, nadie los usa de gusto. Entonces, no podemos ponerle más impuestos en nuestra producción para limitar algo que no se puede limitar porque son esenciales para producir y para llegar a los mercados. Esta producción viaja muchas distancias muy grandes para llegar a los mercados, se tiene que poder conservar. Entonces, si hacen mal, los prohibimos. Pero en realidad, como son imprescindibles, hay que conservarlos hasta que se encuentre un sustitutivo mejor, por supuesto. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo. Los recortes presupuestales que aplicó la Intendencia de Montevideo no afectaron la atención en las comunas mujer, pero sí hubo ajustes en programas de empoderamiento hacia las mujeres y menos presencia de los puntos violetas en eventos de la ciudad. La directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la comuna, Fiorella Buceta, dijo a MBD Noticias que el 27 de noviembre se va a presentar la rendición de cuentas anual del trabajo realizado con 15.000 consultas al año vinculadas a la atención de género. En todos los servicios que tenemos, atendemos más o menos 15.000 consultas al año, que bueno, lo que da cuenta de la necesidad, porque además la Intendencia tiene los servicios en todo el territorio desplegado. En los 8 municipios hay como una mujer, atención psicológica, orientación con técnicas de abogacía, acompañamiento en gestionar un montón de situaciones para sus hijos e hijas. Bueno, toda esa orientación implica un trabajo enorme de articulación con otros organismos del Estado. Son más de 150 profesionales que trabajan en los servicios de atención a la violencia y la verdad que es robusta la perspectiva de género que hay en la Intendencia y también cómo eso ha permeado desde el año 1991 dentro de la estructura, ¿no? Nos vienen todo el tiempo a consultar y a demandar qué hacer con situaciones, ¿no? Cómo llevar adelante situaciones, cómo mejorar en el tránsito, la perspectiva de género, cómo mejorar en el ambiente. Consultada por la afectación de los recortes definidos por el intendente Vergara, Buceta dijo que no hay reducción de la atención en violencia de género.
No se ha afectado ninguna atención en la Comuna Mujer porque nosotros tenemos licitaciones, que las licitaciones ya tienen los horarios de atención. Nosotros le pagamos a los técnicos de las organizaciones de la sociedad civil con quienes licitamos y ahí no hubo ajustes. Sí nos ajustamos en otras cosas, en la asesoría, que tiene que ver con programas de empoderamiento hacia las mujeres, que tiene que ver con los puntos violetas. En esas cosas sí estamos haciendo el mayor esfuerzo junto con la Intendencia y acompañando. En menos presencia quizás en algunos eventos, sobre todo los culturales, ¿no? Que es donde nos demandan muchos puntos violetas. La bancada de senadores del Frente Amplio definió este fin de semana que las reasignaciones presupuestales se van a centrar en el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación y en la educación. El coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Cayani, adelantó que la intención es tener un acuerdo para cerrar la discusión del presupuesto el próximo sábado y que la fecha tope que se han propuesto para terminar el tratamiento es el próximo 28 de noviembre. Básicamente un acuerdo de establecer este criterio de trabajo que hemos tenido, de terminar el cierre del presupuesto el sábado 22 en la comisión de aquí del Senado, comenzar el tratamiento el 25, martes 25 en el plenario de la Cámara y el 28 es la fecha tope que nos hemos propuesto terminar el tratamiento, sobre todo porque si llega a haber tercera Cámara, la siguiente semana tiene que aprobarse porque hay que hacer una serie de resguardos para tener proclamada la ley y bueno, que se pueda empezar a contabilizar sobre todo los temas que hacen los ingresos que propone este presupuesto. Hay una muy buena trabajo que hizo la Cámara de Diputados, así que nosotros vamos a trabajar sobre ese escenario y bueno, estamos trabajando en algunas posibles reasignaciones, sobre todo tratar de focalizar aquellos lugares donde queda un poco más desprotegido por la primera Cámara. ¿Por ejemplo? Bueno, aspectos que hacen a fortalecer la Fiscalía. La unidad de víctimas de Fiscalía es una unidad muy importante que necesita ser reforzada presupuestalmente. También posiblemente algunas experiencias o sobre todo trabajos que está realizando la educación pública en nuestro país. Sobre todo hemos hecho un esfuerzo muy importante en poder fortalecer el plan de educación, sobre todo alimentación en educación. Queremos ver si podemos conseguir algunos recursos para que sobre todo en la educación media básica, podamos también ampliar la oferta educativa y sobre todo la extensión del tiempo educativo, porque eso también sería una contribución muy importante, no solamente al aprendizaje de estos gurises y gurisas, sino también a los cuidados y también fortalecer la trama social. También estamos trabajando en ver si podemos fortalecer la oferta educativa a nivel terciario, fortalecer un poco la UTEC, algo de la Universidad de la República. Y bueno, básicamente en esos planos, entre la seguridad, fiscalía y también la educación pública en nuestro país, esos serían como los dos ejes fundamentales. La empresa Cardama enfrenta una demanda laboral por más de 600.000 euros que comenzará a saldarse el 27 de noviembre. Esto va a ser en un juicio que investiga la muerte de un trabajador en 2022. Además, 3 altos cargos del astillero podrían pasar hasta 3 años en prisión. El siniestro ocurrió hace casi 3 años, el 24 de noviembre de 2022, cuando la víctima, identificada como Iván C.C., de 42 años, solo llevaba 10 días en ese puesto de trabajo y quedó atrapado bajo una pieza de acero de 7 toneladas de peso que se cayó al suelo desde un camión, tal como lo consignó el Faro de Vigo en su edición de aquel día. Luego de una larga instrucción judicial, dice la nota, este caso llegará a juicio el 27 de noviembre en el juzgado de lo penal número 2 de Vigo, con peticiones de prisión por parte de la Fiscalía de 3 años y de indemnizaciones para los familiares de la víctima, entre ellos un hijo menor de edad que asciende a 606.220 euros. La información indica que Iván había empezado a trabajar como auxiliar del naval Tunafer, pero que el siniestro en el que falleció ocurrió en el predio del astillero Francisco Cardama Sociedad Anónima, en la avenida Beiramar, y 3 de cuyos responsables al menos en dicha fecha se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave. Se trata del gerente del Departamento de Seguridad y Salud y de Investigación más Desarrollo, de un jefe de equipo y de un jefe de buque. Junto a las penas de cárcel y la responsabilidad civil, el fiscal pide la inhabilitación para el ejercicio de su cargo durante el tiempo de la condena.
El Hospital Pediátrico Pereira Rosell no recibía ninguna inversión en infraestructura desde el año 2019 y la actual dirección está impulsando una serie de obras que van a permitir una mejora sustancial en materia edilicia y de atención a madres, niños y niñas. En este marco comenzó recientemente la construcción de un ambulatorio que será inaugurado en mayo del 2026 con una inversión de unos 20 millones de pesos y se destinaron 2 millones de pesos en obras en las instalaciones del servicio de fonoaudiología. Por un lado, la mejora de la imagen del centro hospitalario en su conjunto. El hospital está en una esquina muy importante de Montevideo. Es una identificación clara con ACE, entonces decidimos empezar a dar un cambio de imagen en la fachada, que también tiene que ver con una cuestión de comunicación hacia la sociedad y también de comunicación interna. Y bueno, y ahí hay todo un trabajo con la fachada de una obra que nos costó 3 millones de pesos. Esa es una obra que se está haciendo, que bueno, va a tener continuidad con mejoras edilicias internas. La otra cuestión que se hizo también a través de los fondos de inversiones, donde a través de créditos de ACE y también de lo que se obtiene a través del fondo de loterías y quinielas, un 50% y 50% más o menos, una obra que cuesta unos 20 millones de pesos. Nosotros hicimos el proyecto del ambulatorio, o sea, hay toda una cuestión que se está trabajando ahora que probablemente termine en mayo, donde vamos a reformular todos los consultorios de atención en ambulatorio, donde atienden las especialidades, que es una estructura moderna, polifuncional. Y la tercera obra, que sí está culminada, es toda una reforma de los consultorios de fonoaudiología. Eso sí se hizo con fondos de gastos de funcionamiento a través de una cooperativa que es la que colabora en esas obras para mantener el funcionamiento del hospital, que es esa reforma de fonoaudiología que ustedes la van a ver, tiene consultorios nuevos, cámaras para hacer los audiogramas, o sea, todo es muy actualizado y moderno. Es una obra de 2 millones de pesos. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que un total de 742 adolescentes y jóvenes participaron de intervenciones individuales y grupales en 7 centros que se llaman Ni Silencio ni Tabú y que funcionan en varios puntos del territorio nacional, donde se ofrecen terapias y talleres de abordaje transversal de la salud mental. La directora del Instituto Nacional de la Juventud, Eugenia Godoy, destacó que se está trabajando en la apertura de otros 2 espacios dirigidos a personas de entre 14 y 24 años durante 12 horas diarias, de lunes a viernes, atendido por un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Según la encuesta nacional de adolescencias y juventudes que se realizó, el 14,4% de los adolescentes expresa que en las últimas 2 semanas dejaron de hacer alguna de sus actividades porque presentaban depresión, ansiedad y eso les limitó poder desarrollar su vida con normalidad. Además, cuando se presentan los datos de las tasas de suicidio, sabemos que son muy altas en jóvenes y adolescentes, siendo de 14 y 18 el tercer motivo de muerte entre los jóvenes, y sabemos que además es una de las tasas más altas entre 20 y 24 años. Entonces los números reflejan la necesidad de seguir trabajando para dar respuestas integrales y comunitarias ante esta problemática. Funcionan 7 centros, Ni Silencio ni Tabú, El Melo, Fraiventos, Florida, Rocha, Canelones y 2 en Montevideo, uno en el barrio Cerro y otro en Casaballe, que inauguró en octubre el presidente de la República, Yamandu Orsi. Los principales motivos de consulta cuando los jóvenes se acercan a los centros de Ni Silencio ni Tabú tienen que ver con un sentimiento de angustia y depresión, de soledad y la necesidad de ser escuchados, de conflictos familiares o violencias y de intentos de autoeliminación o idea suicida. Estos son de los principales motivos de consulta cuando llegan los jóvenes y esto refleja algunos de los problemas que enfrentan los adolescentes de nuestro país. En ese sentido, una vez que se acercan, lo que ellos manifiestan es la necesidad de generar estos espacios o de la importancia de estos espacios para sentirse escuchados y para que lo que ellos tienen para decir alguien los contemple y también poder ir construyendo respuestas significativas ante los problemas que ellos enfrentan ante sus realidades. En ese sentido, por eso los centros son tan importantes y tenemos que seguir construyendo más de esto para que los jóvenes tengan espacios donde se los pueda ser escuchados.
Terminó la prueba de admisión y quedó definida la lista de conjuntos clasificados para el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas que comenzará el lunes 26 de enero del próximo año en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Los grupos admitidos se suman a los ya clasificados por haber sido parte de la liguilla del Carnaval 2025. En total participaron 28 conjuntos que, divididos en 5 etapas, aspiraron a concursar en las categorías de murgas, parodistas, revistas, humoristas y comparsas de sociedades de negros y lubolos. En murgas, y según el orden de puntaje, clasificaron Patos Cabreros, Mi Vieja Mula, Falta y Resto, Jorge, Un Título Viejo, A la Bartola, La Margarita, Don Bochinche y Compañía, Los Diablos Verdes y Gente Grande. En revistas clasificaron Carambola, Madame Gótica y House. En humoristas, Ciranos y Social Club. En comparsas, Más que Lonja y Herencia Ancestral. Y en parodistas lo hizo Cíngaros. El jurado estuvo integrado por Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana da Silva y Fernando Imperial. El presidente fue Nicolás Laza, mientras que Gabriela Barbosa fue la presidenta alterna. El jueves 22 de enero se realizará el desfile inaugural del carnaval, mientras que el concurso oficial comenzará el lunes 26 en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente de rodados que regirán en todo el país durante el año 2026. Los vehículos nuevos, 0 kilómetro, van a pagar el equivalente al 5% del valor de mercado sin IVA, mientras que los vehículos usados van a pagar el 4,5%. En el caso de los vehículos eléctricos, la resolución unánime del Congreso de Intendentes establece que el valor de la patente será el equivalente al 3% del valor de mercado sin IVA para los 0 kilómetro y 2,25% para los usados empadronados hasta el 31 de diciembre de 2025. Los vehículos anteriores a 1991 mantienen un esquema de valores fijos que van desde 0, no pagan patente, para modelos hasta 1975, hasta 8.770 pesos para los comprendidos entre los años 1986 y 1991. En cuanto a los camiones, tanto los 0 kilómetro como los usados tributarán 1,3% del valor de mercado, mientras que los no unificados hasta 2013 mantendrán la patente 2025 sin ajuste por IPC. Las motos 0 kilómetro pagarán 5% si superan los 500 centímetros cúbicos, mientras que las de menor cilindrada serán grabadas según lo determine cada intendencia. Las motos usadas de 500 centímetros cúbicos empadronadas en 2024 y 2025 tributarán 4,5% y las de menor cilindrada o anteriores a 2023 ajustarán su patente 2025 por IPC. En Chile, la candidata izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se van a disputar el próximo 14 de diciembre la presidencia de ese país tras una primera vuelta muy ajustada que ganó este domingo la ex ministra de Trabajo. La elección mostró un gran crecimiento de la ultraderecha y el hundimiento de la derecha tradicional. José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, y Janet Jara, candidata del Partido Comunista y representante de la izquierda oficialista, pasaron a segunda vuelta en unas elecciones que reconfiguran el mapa político de Chile. Luego de los resultados de la primera vuelta, José Antonio Kast salió a celebrar un desempeño que lo vuelve a colocar a un paso del Palacio de la Moneda. En un mitin ante sus seguidores, el exdiputado afirmó que esta vez su apuesta es definitiva y que la oposición logró capitalizar el descontento ciudadano. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. Mientras tanto, Janet Jara, exministra de Trabajo y abanderada del Partido Comunista, analizó los resultados en una reunión con su comando, destacando lo ajustado de la contienda y llamando a enfrentar con optimismo el desafío que se abre de cara al balotaje. En su mensaje, Jara buscó marcar distancias de las propuestas de Kast y convocar un electorado más amplio. La democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla.
y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo. Con ambos candidatos afinando estrategias y disputándose el voto de quienes quedaron en el camino, Chile entra en un mes decisivo rumbo a la segunda vuelta del 14 de diciembre, en medio de un clima político polarizado y con un electorado dividido sobre el futuro del país. El director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, afirmó que el candidato de la derecha, José Antonio Kast, tiene más posibilidades de ganar el balotaje pese a salir segundo en la primera vuelta de este domingo, detrás del oficialista de izquierda, Janet Jara. Para el politólogo, pese a la buena votación que tuvo, la derecha no logró los 4 séptimos en el Congreso que le hubieran permitido hasta reformar la Constitución solo con los votos propios. No es un fenómeno nuevo, no es una nueva derecha, es la antigua derecha que se fraccionó cuando finalmente ellos giraron un poco hacia el centro. Entonces, es una reacción a este giraje al centro que tuvo la derecha y que ha encontrado un buen espacio con esta ola de la derecha que hay a nivel mundial y que va a aglutinar detrás de sí a toda la derecha. La candidata comunista tiene muy poco de a dónde sacar votos. Si uno piensa que si toda la votación de Franco Parisi pasara a ella, aún así no le alcanza, porque solamente con la derecha total ya llegan al 50-51% aproximadamente. Entonces, parte de la derecha tradicional tendría que votar por ella, lo que parece un poco improbable. Sin embargo, en el Parlamento la cosa fue menos peor de lo que se pronosticaba. Muchos decían que se venía una avalancha de la derecha en el Parlamento, que a lo mejor iba a lograr 4 séptimos, que sería el margen constitucional para poder hacer reformas totales, reformas que le permitirían en la práctica tener una asamblea constituyente a la derecha y reformar todo. Si uno cuenta el partido de la gente, que sacó 13 diputados, más toda la derecha, ahí hay un poquito más de 4 séptimos, pero sería bien demasiado optimista, ilusorio pensar que todo el partido de la gente se va a alinear con la derecha. Lo que si uno aglutina dentro del oficialismo, todas las fuerzas de centro-izquierda dan 33 diputados y el resto te da unos 28. Bastante digno, no hubo una avalancha de derecha. Ecuador rechazó este domingo en las urnas por amplia mayoría las propuestas planteadas por el presidente Daniel Noboa para establecer una asamblea constituyente y permitir el retorno de bases militares extranjeras al país. Los ecuatorianos también dijeron no a la reducción del número de legisladores del Parlamento y a quitar la financiación pública a los partidos políticos, que eran los otros puntos puestos a consideración de la ciudadanía. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció la derrota en un referendo y consulta popular que él mismo impulsó, donde buscaba que los ecuatorianos se pronunciaran sobre la instauración de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución y el restablecimiento de bases extranjeras en el país. Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido. Preguntarles directamente: nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, escribió Noboa en la red social X, agregando que su compromiso no cambia, sino que se fortalece, luchando sin descanso por el país con las herramientas que se tienen, afirmó Noboa. De acuerdo con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, la opción del no se alzó con más del 60% de los votos, mientras que el sí no llegó al 40%, en lo que representa la primera gran derrota que enfrenta el mandatario desde su llegada al poder en 2023, reelecto nuevamente en abril pasado para un periodo de 4 años. Con este referéndum, el mandatario buscaba dejar atrás el legado correísta que aún estaba vigente con la Constitución aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que impulsó el no, celebraron los resultados, atribuyendo esta victoria al pueblo movilizado y agradecieron a los movimientos sociales, medios comunitarios, organizaciones y actores políticos que contribuyeron a develar el verdadero carácter de esta consulta, según un comunicado. En medio de una compleja situación social y política, la CONAIE exigió además al gobierno frenar el autoritarismo, la violencia, el populismo y las políticas que privilegian intereses privados.
Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana la primera edición de MBD Noticias a las 8. Que pasen muy bien. El senador Daniel Casciani del Frente Amplio dijo que el atentado en la madrugada de este domingo contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación y la amenaza recibida son consecuencias de las movidas que se están realizando en las cárceles para retomar el control. El senador Sebastián da Silva del Partido Nacional dijo que lo único que corresponde ante el atentado contra la fachada del INR es brindar todo el apoyo al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la policía para que actúe con firmeza contra los responsables de este atentado. En un fallo inédito, la justicia reconoció la relación de dependencia entre un repartidor y la empresa Pedido Ya, y la plataforma deberá pagar licencia, aguinaldo, salario vacacional, horas extras y los aportes porque quedó claramente establecido el vínculo laboral de dependencia. Los recortes presupuestales que aplicó la Intendencia de Montevideo no afectaron la atención en la Comuna Mujer, pero sí hubo ajustes en programas de empoderamiento hacia las mujeres y menos presencia de los puntos violetas en eventos de la ciudad, dijo la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la comuna, Fiorella Buceta. La candidata izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputarán el próximo 14 de diciembre la presidencia de Chile, tras una primera vuelta muy ajustada que ganó este domingo la ex ministra de Trabajo. Ecuador rechazó este domingo en las urnas por amplia mayoría las propuestas planteadas por el presidente Daniel Noboa para establecer una asamblea constituyente y de permitir el retorno de bases militares extranjeras al país. El atentado a balazos contra la sede del INR ocurrido la madrugada de este domingo, en el que también hubo mensajes amenazantes contra la directora Ana Juanche, motivó una reunión del ministro del Interior Carlos Negro con la cúpula policial de Montevideo y los investigadores del caso. La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con Juanche y su preocupación por la reiteración de estos hechos que intentan debilitar el funcionamiento del Estado.